Sean bienvenidos nuevamente, estimados alumnos, alumnas. Estamos en esta ocasión con un pequeño seminario de lo que es análisis estructural en el curso de estática, pero ahora trabajamos con estructuras en 3 dimensiones. Pasamos pues rápidamente a nuestros problemas del día de hoy. Me dicen así para comenzar: una placa homogénea horizontal de peso P, que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular, está fijada en el suelo por 6 barras rectilíneas. Determinar los esfuerzos en las barras de apoyo provocados por el peso de la placa si los extremos de las barras están fijados en la placa y en los estribos fijos por medio de articulaciones esféricas. Tengo aquí también las respuestas con fines comparativos, mi gráfico, y nada. Con todo esto pasamos a la solución. Y tenemos aquí nuevamente nuestra estructura con los datos pendientes. Se trata de una placa homogénea, ¿cierto?, de peso P algebraico, y con ello me piden calcular los esfuerzos en todas las barras. Nos dicen que aquí tenemos articulaciones esféricas en todos los puntos de unión. Por ende vas a comprender de que al haber 4 puntos de apoyo externo, el problema se nos puede complicar, ¿cierto? De un problema isostático tendríamos un posible caso hiperestático, debido precisamente a estas reacciones en los apoyos que resultan ser 4. Este es el peso de la placa y las reacciones tendrían sentidos no necesariamente verticales, ¿cierto? Únicamente en la barra 2 podemos nosotros asegurar de que la reacción ahí es vertical, pero en las demás no estamos seguros. Por ello es que en este caso nos conviene analizar el punto o los puntos, o como nos dicen acá, vínculos que hay entre la estructura y la placa. ¿De acuerdo? Además, los vínculos, mira, son 3 nada más. En cambio, los apoyos son 4. De esta forma me conviene más analizar esos vínculos que te estoy mencionando. ¿Sí o no? Y ya que estamos hablando de articulaciones esféricas, hay una cosita importante que debemos aclarar aquí. A mí me han dicho de que en una articulación tipo rótula de bola o articulación esférica, como me dicen aquí, esta reacción tiene 3 componentes en direcciones X, Y y Z en el espacio cartesiano, ¿cierto? Hay 3 componentes de fuerza, como nos dicen acá. Esto lo puedes encontrar en cualquier bibliografía básica, Beer-Johnson, Hibeler, etc. Incluso ahí se nos presentan casos sencillos, ¿no? Pero con este pequeño seminario tú vas a aprender de que estas fuerzas que actúan sobre una rótula, algunas de ellas pueden resultar innecesarias. Ello depende de las condiciones, cómo se nos presenta el problema. Y eso es lo que me están tratando de decir aquí, por si acaso. Una o hasta 2 de estas reacciones, como en este caso, por ejemplo, de aquella que soporta la barra 2, ¿no? Ahí yo tengo la seguridad de que la reacción es únicamente vertical. Entonces no tendría sentido que yo coloque aquí otras 2 reacciones, más es lo que me va a confundir. ¿Estamos de acuerdo? Yo con este seminario, como te decía, espero aclarar estas ideas, porque vamos a trabajar con problemas un poquito más complicados de lo común. Seguimos entonces. Ya tenemos en claro esto, vamos a analizar los vínculos entre la estructura y la placa. Esto es lo que vamos a hacer. Primero una separación. A cada uno de los vínculos o de los puntos de articulación le voy a colocar un nombre, porque el problema no me los da, pero yo los quiero colocar. A, B y C.
¿correcto? Entonces quiero que observes la articulación A. ¿Cuántas reacciones tendría? Tenemos aquí reacción en dirección X, ¿cierto? También tenemos reacción en dirección Y y también tendremos reacción Z. Tú observas de que hay barras, mira, en dirección ZY y también en dirección ZX. En el punto A correspondientemente, entonces hay 3 reacciones. Ahí sí me conviene colocar 3. Y haré lo mismo en la parte inferior. Esto es por el principio de acción y reacción que muchas veces estamos empleando. En el punto B, mira, solamente habrá fuerzas en el plano ZX. ¿Sí o no? De esta forma habrá solamente reacción BX y BZ. Más no así en la dirección Y porque ahí no hay ninguna barra. ¿Observas? Y luego le colocamos aquí las reacciones complementarias al punto B, acción y reacción, ya sabes. Y en C únicamente habrá fuerza en dirección Z. ¿Correcto? Así. C sub Z hacia arriba y por acción y reacción hacia abajo. De esta forma son entonces las reacciones en los apoyos en las rótulas A, B y C. Ahora vamos a agrandar un poquito esta placa a fin de colocarle ahí un poquito más de detalles. Ok, ahora creo que es más visible, ¿no? Vamos a colocarle, por ejemplo, un sistema coordenado cartesiano, que va a ser muy necesario. Y observas que tampoco me dan medidas, ¿no? Obviamente esta es una placa rectangular. Yo le estoy colocando A y B, algebraicos por si acaso. Entonces yo ya puedo ir efectuando mis análisis sobre esta placa, por ejemplo, ¿no? Si eres observador, ¿qué pasa en la dirección Y? Si sumo fuerzas en la dirección Y, solamente hay una, nada más. Ahí, ¿no? Ahí es 0. ¿Observas? Se me está anulando entonces esta componente, ahí igual a 0 en este caso. Ahora me conviene tomar momentos en el punto A, pero con respecto al eje Z. ¿Cuál sería ahí la única fuerza que ejecuta momentos? B, ¿no? De manera que Bx también sería 0. ¿Correcto? ¿Ves? Ya tenemos 2 reacciones calculadas y sumando fuerzas en dirección X a X, 0, pues. ¿Correcto? Mira, ya hemos simplificado ahí bastante. Únicamente nos estaríamos quedando con las reacciones verticales, ¿no? Algo se ha simplificado, ¿cierto? Así me quedaría entonces el problema hasta ahora. Y ya que empecé tomando momentos con respecto al punto A, pero primero con respecto al eje Z, ¿no? Sigo momentos en A, pero ahora respecto al eje X. Rotación alrededor del eje X. ¿Estamos? Fuerzas que producirían momento tanto P como BZ y CZ, ¿no? BZ por B, ¿cierto? Momento positivo, más CZ por B, menos P por B medios. ¿De acuerdo? Esto es idénticamente 0. ¿De dónde yo puedo llegar a esta conclusión? ¿Cierto? BZ más CZ va a ser P medio. Y esta va a ser mi ecuación número 1. Ahora momentos en A, pero con respecto al eje Y. Solamente producirían momentos CZ y P. ¿Correcto? CZ por A, ¿cierto? En la distancia al punto A, menos P por A medios. Y esto me da 0. Y de esta forma tengo que CZ es P medios. ¿Qué puedo inferir entonces acá? Que BZ es 0. ¿Qué te parece? De manera ingeniosa y sobre todo aplicando también mis propiedades, estoy poco a poco simplificando el problema. ¿Ok? Entonces mira, solamente me están quedando ahí
por determinar AZ, ¿no? Simplemente ahí vamos a sumar fuerzas verticales, fuerzas en Z, AZ más BZ más CZ, esto menos P, idénticamente 0, ¿cierto? Para toda la placa. Entonces AZ también va a ser P medios. ¿Sí o no? Es correcta la dirección que hemos asumido. Vamos a hacernos un poco de espacio. Ahora pasamos a analizar nudos. Nos llevamos, eso sí, los datos que tenemos hasta ahora. Analizaremos los nudos A, B y C para el cálculo de la fuerza. Correcto. Empiezo en el punto A. Como necesito un poquito más de referencias, voy a poner aquí a los apoyos externos. También les voy a poner letras C, D, E y F. ¿Correcto? Como referencia sobre todo para las medidas. Ahora vas a ver, ¿ves? Entonces aquí tú estás viendo únicamente el nudo A. Tengo dos cotas hasta ahí, A y B, ¿cierto? A minúscula y B minúscula. Me falta una tercera, la distancia AC. C minúscula le estoy llamando, pues. Y según estoy observando, por el principio de acción y reacción, P medios en ese punto A actuaría de esta forma, ¿no? Y bueno, las fuerzas en cada una de las barras también les voy a asignar sentidos arbitrarios. Ya el cálculo me va a indicar dónde es que tengo que hacer correcciones en los sentidos. Recuerda eso. F2 compresión, F1 también compresión y F3, bueno, todas compresión. Un signo negativo en la respuesta ya sabes que me va a indicar que la calidad es contraria. Pero ¿cómo proceder en este caso? Ahí me conviene trabajar con vectores, porque tengo fuerzas en diferentes planos. ¿Sí o no? Entonces ahí es más práctico trabajar con vectores en vez de definir ángulos que van a ser más complejos, ¿no? Además, acuérdate que no tengo datos numéricos para poder utilizarlos como referencia. Por ello es que trabajo con mis vectores. La fuerza F1, esto sí ya lo voy a hacer de frente, viene dado por esto. FA, módulo de FA, este es mi vector unitario y este es el módulo de la fuerza, ¿no? ¿Cierto? Recuerda la primera parte del curso ahí. Esto lo hago de frente. Este sería entonces mi vector F1. ¿Correcto? Lo mismo para la fuerza F3. F1 y F3 son las más engorrosas en este caso, porque se encuentran en diferentes planos. Estamos. ¿Ves? Ya tenemos F1, F3. F2 es más sencillo. Solamente tiene dirección Z positivo, ¿no? Bueno, según yo. Ahí está. Y a Z, esto de aquí. Dirección Z negativo. Ya lo tenemos. Entonces ahora podemos hacernos nuevamente un poco de espacio. Eso es. Nos traemos aquí nuestros vectores. Ya no necesitamos gráfica por el momento. Vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. ¿Correcto? En las tres direcciones. X, Y y Z. Suma de fuerzas en X primero. Esto nomás tendríamos, mira. ¿De dónde tendría que F1 es nula? Es decir, la fuerza en la barra 1 es 0. Suma de fuerzas en Y 0. Lo mismo. F3 también es nula. Correcto. Y yendo finalmente al eje Z, eso tendremos, ¿no? Siendo F1 y F3 nulas, cancelamos eso también, pues. ¿Y F2 cuánto será? P medios. F2 es la compresión, ¿correcto? Ahora tenemos la fuerza en 3 barras, podemos pasar a un siguiente nudo, ¿correcto? Mira, estoy tomando nota aquí de las fuerzas que tengo hasta el momento, F1, F3 y F2. Voy a analizar respectivamente los nudos B y C. Nuevamente me llevo aquí
el sistema cartesiano con los puntos de referencia, en este caso B y C. BZ tiene este sentido, pero acuérdate que es nula. ¿Qué pasará con la fuerza en las barras 4 y 5? Lógico. F4 será nula y F5 también será nula. ¿Qué te parece? Muy sencillo, ¿no? ¿Ves? Ya tenemos de esta forma dos fuerzas más, aunque son nulas. Solamente me falta analizar el nudo C, ¿ok? Ahí solamente entra a tallar F6 reactiva, ¿no? Suma de fuerzas en Z, para ese nudo, en C, esto tenemos. F6 es P medios, también a compresión, ¿correcto? ¿Qué te parece el problema? Muy pero muy bonito, ¿no? Muy interesante, sobre todo ser muy cuidadosos con el análisis. Espero te sea de utilidad lo aquí explicado. Pasaremos nosotros a un nuevo problema. Ahora me dicen así: determinar los esfuerzos en las 6 barras de apoyo que sostienen una placa rectangular ABCD, sometida a la acción de una fuerza horizontal P. Ahora es horizontal la fuerza, mira. A lo largo de AD. Las dimensiones están indicadas en el dibujo, ¿ok? Bueno, la vez pasada no me daban dimensiones, pero ahora sí me las están dando, aunque sean algebraicas. Entonces esto es una estructura en forma cúbica, ¿no? Tengo también aquí las respuestitas con fines de comparación. Pasemos pues a la solución respectiva. Y aquí tengo mi esquema con los datos respectivos. El único dato aquí relevante es la fuerza P horizontal, esta que actúa en dirección AD. Esta placa no me dicen que considere el peso, pero eso no significa que yo voy a decir que no hay reacciones verticales, por si acaso. Ahora lo vas a observar. Y me piden lo mismo, ¿no? La fuerza en 6 barras, ¿correcto? Se repite aquí la historia del primer problema, eso sí. No te conviene analizar los apoyos externos, ¿cierto? Las rótulas, sino únicamente las rótulas en los puntos A, D y C. ¿Sí o no? El punto B no está apoyado, por si acaso. Barras 4 y 5. Observan bien el problema. Este problema es análogo al primero, pero aquí vas a aprender algo más, de que no siempre las reacciones vas a tener que anotarlas y calcularlas. ¿Entiendes? Poner las reacciones muchas veces te puede confundir. Eso es lo que te voy a explicar con este problema. Por lo que en estas rótulas A, C y D van a estar, pero sobreentendidas. ¿Estamos de acuerdo? Esas reacciones van a depender de qué cosa. Tanto de esta fuerza P como de las fuerzas reactivas en las barras. ¿Cierto o no? Eso sí, como en el problema anterior, las reacciones van a tener direcciones según los planos donde se ubiquen las barras, ¿no? Los planos o las direcciones arbitrarias, si es que las hubiera, y eso es lo que vas a observar aquí. Separamos la placa de la estructura, tal como en el primer problema hicimos. Analizaremos los nudos o las uniones. Necesitamos también aquí un sistema coordenado cartesiano. Lo estoy colocando centrado en B. ¿De acuerdo? Y ahora sí me están diciendo esto, ¿no? Lados iguales, esto es una placa cuadrada. Ahora sí tengo la certeza de eso. Y en vez de colocar reacciones, voy a colocar directamente las fuerzas en las barras, pero como fuerzas reactivas. ¿Estamos? El sentido ya sabes que es arbitrario. La misma matemática se va a encargar de corregirte. Ese es el sentido que yo le he asignado a F6, por ejemplo, compresión. Y F5, tracción. ¿Correcto? Lo pongo así para que pueda anular la componente vertical. No puedo decirle que F6 es 0, por si acaso, porque todavía no me lo ha desmentido la matemática. La reacción en
D para la barra 1 y para la barra 2, tal como lo estás observando. Mientras que la barra 3, vertical, ¿cierto? Estoy colocándola de esta forma. Y F4 para cerrar, ¿no? La fuerza en la barra 4, en esta dirección la estoy poniendo. Ahora, para simplificarme aún más la vida, está el vínculo geométrico que yo sé que existe en esta figura, ¿cierto? Hay vínculo geométrico entre esas barras, claro, hay lados iguales. Ángulos conocidos, ¿no? 45 grados, claro, ¿te acuerdas de eso? 45 grados, 45 grados, ya que hay triángulos, rectángulos notables. Geometría básica, señores, aquí. Aquí estoy extrayendo, por ejemplo, el nudo D, las fuerzas F1 y F2. ¿Qué vínculo hay entre F1 y F2, mi estimado, mi estimada? Esto, ¿no? Esto ya lo sabes de tu geometría, de tu trigonometría. Para las barras 3 y 4, algo análogo, ¿no? Y para las barras 5 y 6, lo mismo. ¿De acuerdo? Voy a hacerme aquí un poco de espacio. Y aquí tengo mis expresiones que deduje hace unos instantes. Esto es A, esto es B y esto es C. Más bien ahora sí puedo colocar las reacciones, pero solamente a modo referencial. Es decir, las reacciones están ahí, pero solamente para que observes dónde es que irían. No las vamos a calcular porque no nos las piden, pero si nos las pidieran ya sabrías cómo estimarlas, por si acaso. En A, por ejemplo, tenemos dirección X y dirección Z. ¿Te acuerdas de eso? Porque las barras están en el plano X, Z, ¿cierto? En D hay de X y de Z también. Mientras que en C solamente trabajamos en el plano ZI, ¿correcto? CI y CZ. Si sumamos fuerzas en dirección Y, por si acaso, esto veríamos, ¿no? CI, ¿a qué es igual? A P. ¿Observas? Eso es para toda la placa, por si acaso. Pero SP también es F4 seno de 45. El CI está como referencia nada más. No es una fuerza extra. Tendría que ser igual a la componente seno de 45 de F4. Entonces, ¿cuánto valdrá F4? Despejando ahí. Raíz de 2P. Claro, este es 1 sobre raíz de 2. Pasa a multiplicar la raíz de 2. CI sale sobrando, ¿no? CI es P, nada más. ¿Entiendes? Seguimos entonces. Pero acuérdate del vínculo que hay aquí en la expresión B, esto, ¿no? F3 sería P a compresión. Estamos confirmando también la calidad, una es tracción, la otra es compresión. Ahora, de modo análogo al problema anterior, ahí me conviene tomar momentos en un punto. Yo estoy eligiendo el punto A con respecto al eje Z. Las que producen momentos son solamente CI y DX, ¿no? Alrededor del eje Z, de X y CI, con estas cotas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar acá? Ajá, se me cancela la A y tengo que DX también sería P, ¿cierto o no? Pero recuerda esto, esa reacción de X igual a P, ¿a qué viene a ser igual? Claro, a la componente seno de 45 de F2, tal como hemos hecho en el nudo C. Entonces, de ahí, F2, lo mismo, ¿no? Raíz de 2P, pero a compresión. Y ahora que conocemos F2, podemos determinar automáticamente la expresión 1, ¿no? De A, F1 también sería P, pero a tracción. Entonces ya tenemos otra fuerza más, F1 y F2. Ahora me conviene sumar fuerzas en dirección X igual a 0. ¿Qué tendría? Que a X es igual a dx. Pero a X viene a ser F5 seno de 45. ¿Observas? Y de X viene a ser F2 seno de 45. Entonces ahí se nos simplifica bastantes cositas. F5 será raíz de 2P a tracción, ya que conocíamos F2, ¿cierto? Y de C ya tenemos la sexta fuerza. F6 sería P a compresión. Completo. Hemos terminado el problema. ¿Qué te parece? Muy complicado, ¿no? Espero que hayas comprendido en toda su magnitud, en toda su dimensión, el análisis que hemos aquí efectuado. Problema interesante también, como has podido notar. Ahora pasaremos a un problema
mucho más delicado todavía. Me dicen así: una tolva que tiene la forma de un prisma triangular está fijada a la base por medio de 6 barras. Determinar los esfuerzos en las barras provocados por la fuerza de la gravedad de la tolva cargada con 30 toneladas fuerza y por la presión del viento sobre la cara delantera inclinada de intensidad 50 kilogramos fuerza metro cuadrado. Las dimensiones de la tolva son A, B, H. Ok, estas medidas. Tengo también aquí las respuestas con fines comparativos. Y bien, pasamos a la solución. Me dan vistas, ¿no? Esto me lo voy a llevar aquí, así. Pero un poquito borroso el dibujo. Lo voy a ampliar, eso sí, aquí a la izquierda. Creo que ahora sí, completamente visible, ¿no? Esta es la tolva, estimados alumnos, alumnas, con peso de 30 toneladas fuerza. Vamos a colocarle sus cotas, 12 metros de largo por 4 metros de ancho y 8 metros de altura. Las caras laterales son triángulos equiláteros, como puedes observar aquí, ¿no? 4 metros, 4 metros, 4 metros, si se puede distinguir. Sobre esta cara inclinada está actuando la fuerza del viento, ¿no? Según me están diciendo por dato, 50 kilogramos fuerza metro cuadrado, ahí lo estoy apuntando. Me echo aquí un poquito de espacio. Como referencia voy a colocar letras para cada uno de los vértices. ¿Estamos de acuerdo? Esta estructura también está articulada mediante rótulas por si acaso, de manera que el centro cartesiano, que ahí sí me lo dan, es denominado como O. Correcto. A, B, C, D y E. ¿Listo? Entonces cada uno de los vértices de mi estructura con tolva han recibido su nombre respectivo, una letra, para poder tener referencia, un poquito de ayuda. Y lo que tienen en común este problema con el anterior es la cantidad de apoyos, ¿no? Aquí vemos tres apoyos, pero no son apoyos simples, sino son apoyos tipo rótula. Y solamente en uno de ellos tenemos certeza de que hay una sola reacción. En lo demás van a haber 3 reacciones completitas. ¿Sí o no? Acá tenemos 3, aquí tenemos 3, van 6. Y una serían 7. Sería un problema recontra hiperestático, ¿no? Por ello es que optamos por separar la tolva de la estructura. Y tomaremos también el segundo problema, que no vamos a anotar reacciones, sino únicamente las reacciones se van a vincular directamente con las fuerzas en las barras. ¿Correcto? Entonces de esta manera no voy a colocar reacciones, sino las fuerzas debido a las barras de la estructura, ¿no? Por ejemplo, la barra 1, esto, ¿ok? Le estoy colocando ahí una fuerza de compresión. A la barra 2 también le estoy dando este sentido de compresión, y también a la barra 3 compresión. Solamente me falta aquí las fuerzas en el nudo C. F4 tracción, F5 compresión y F6 también compresión. Son sentidos asumidos por si acaso, ya lo sabes. Ahora sí puedo separar mi tolva de mi estructura. Ya sé por el problema anterior de que mis reacciones serían solamente referenciales acá. Si pongo aquí AX, BX, etcétera, o las reacciones como las conocemos, podemos confundirnos. Separamos de esta forma la tolva de la estructura. Las barras van a ir de color un poquito más tenue, algo así. Creo que ahora se ve solamente la tolva, ¿no? Y las fuerzas que actúan en ella. Lo primero será esta fuerza resultante debido al viento, muy sencilla de calcular, ¿no? Esa fuerza del viento es presión por área. Me dan la presión y el área es 12 por 4 metros, ¿cierto? Es 2400 kilogramos fuerza, o que es lo mismo 2.4 toneladas fuerza. Y esta fuerza yo tengo la certeza de que actúa sobre el centro de esta cara inclinada, pero de manera perpendicular a ella, ¿ok? Aquí te lo voy a ilustrar abajo. Aquí estoy viendo ABC. Mira, el nudo C está al fondo, pero lo vería así, ¿no? La fuerza del viento actuaría así.
con sus componentes X y Z en caso de que sea necesario. 60 grados de lo que sea de geometría y 30 grados por acá. Entonces, FBX será la componente coseno de 30 y FBZ será la componente seno de 30. Ya lo tenemos. Necesitamos un poco de espacio ahí. Eso es. Mira que ya estoy colocando la fuerza de 2.4 toneladas fuerza sobre la cara inclinada de la tolva. Y aquí la estás viendo como es en verdad, ¿no? O sea, su orientación verdadera. La puedes ver aquí a tu derecha. Entonces, FBX, de lo que sabemos, sería 2.08 toneladas fuerza. Y FBZ sería 1.2 toneladas fuerza. Ya lo tenemos. Y a fin de ayudarme, el ángulo que forman las barras 2 y 3 le voy a denominar teta. Aquí a la derecha estoy definiendo, correcto, las medidas. Me va a servir esto por si acaso, por eso es que lo estoy anotando. La hipotenusa de lo que sé, 4 raíz de 5 metros, Pitágoras, ¿no? No me conviene sumar fuerzas porque habrían demasiadas, ¿no? Me conviene tomar momentos con respecto a un punto. El que más me conviene ahorita es el punto C, ¿sí o no? Porque en C hay 3 fuerzas. Al plantear mis ecuaciones de momentos tendría menos incógnitas. Analizaremos de esta forma el punto C. Empezamos tomando momentos en C, pero en dirección Z. Momentos en C alrededor de Z. Y observa que ahí solamente produciría momentos. La única incógnita sería F2, ¿no? Porque las 2.4 toneladas fuerza sería dato numérico, ¿correcto? Entonces en dirección momento Z, como me están diciendo aquí, sería de esta forma. Suma de momentos en C respecto al eje Z, 0. La componente seno por 12, ¿no? Menos la componente X de la fuerza del viento multiplicada por 6, ya que está actuando al medio. ¿Sí o no? Esto me da idénticamente 0. ¿De dónde yo tendría? Primera respuesta, mira. F2, 2.33 toneladas fuerza a compresión. Primera respuesta entonces confirmada. Podemos seguir avanzando. Tomé momentos con respecto a Z, ¿no? Del punto C. Ahora me falta tomar momentos con respecto al punto Y y con respecto al punto X. Me va a ayudar bastante, ahora lo vas a ver. Sumatoria de momentos en C respecto del eje Y o alrededor del eje Y. Y como voy a trabajar alrededor del eje Y, me conviene conocer medidas extra. Por ejemplo, la altura de este triángulo equilátero ABC. Según mi geometría básica es 3.474 metros, ¿no? 2 metros, 2 metros, 4, ¿cierto? Igual acá abajo, 2 metros, 2 metros. ¿Ves? Entonces ahora sí puedo tomar momentos en el punto C con respecto al eje Y. Menos F1 por 2, ¿no? F1 actuaría en el punto A, como estás viendo, a la distancia de 2 metros. Más F3 por 2 también, 2 metros, a 2 metros de C, a la derecha de C, más la componente coseno de F2, también por 2 metros, menos la componente seno, pero la componente seno sí se ubicaría a esta distancia, ¿no? 8 menos 3.464, menos FB por 2 metros. Esto me da idénticamente 0. Y como ya conozco F2, voy a tener de esta forma una ecuación con 2 incógnitas, ¿no? F1 y F3. ¿Qué te parece? Sería mi primera ecuación. A le estoy denominando. Voy a hacerme ahora un poquito de espacio. Eso es, la ecuación A. Me falta ahora momentos con respecto de C, con respecto al eje X, o alrededor del eje X, como prefieras. En este caso es F1 por 12, ¿no? También F3 por 12. La componente coseno únicamente haría momentos ahí en este caso por 12, ¿no? El peso 30 por 6. La componente Z alrededor del eje X a 6 metros. ¿Ok? Y esto es idénticamente 0. Mira, otra ecuación en términos de F1 y F3. Esta sería mi ecuación B. Ahora ya tengo dos ecuaciones. Tranquilamente puedo ir a mi
poderosa calculadora o trabajar con el método que más me guste para tener F1 7.5 toneladas fuerza a compresión y F3 4.82 toneladas fuerza también a compresión. ¿Qué te parece? Interesante la forma de trabajar aquí, ¿no? Nos quedan 3 fuerzas por determinar, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces allí vamos a utilizar nuestra primera condición de equilibrio. Claro, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Z. Tendríamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Pero las fuerzas F4 y F5, acuérdate que están en dirección arbitraria. Trabajar ahí con ángulos y proyecciones va a ser un poco tedioso, ¿no? Lo mejor es definir vectores, ¿ok? Voy a definir aquí el vector CO. Ya estoy anotando los puntos de frente, las medidas también las puedes deducir. Esto lo puedes verificar también por tu cuenta. Es C y los módulos respectivos que resultan ser iguales. Con esto ya puedo establecer mis vectores unitarios y también mis vectores fuerza, F4 y F5. Recordando la primera parte del curso, este es F4 y este es F5. Ya los escribo de frente, F4 y F5. Correcto. Únicamente me queda calcular estas dos fuerzas más la F6. ¿Cierto? La F6 es fácil de definir. Todas las demás fuerzas también las voy a escribir como vectores para poder trabajar con vectores. Esta sería F1, muy sencilla, ¿cierto? Dirección Z. F2 con dirección X y Z. F3 únicamente con dirección Z. La fuerza del viento tiene estas dos componentes. El peso de nuestra tolva, 30 toneladas fuerza hacia abajo. F4 y F5 los que acabamos de calcular. Más F6, muy sencilla. Así le estoy asignando el sentido. Ahora vamos aquí a hacer un resumen. Ya no necesitamos gráfica, únicamente aplicar las condiciones de equilibrio. Pero mira, los datos numéricos o los vectores numéricos quiero reducirlos a uno solo. ¿Correcto? A ese le estoy denominando R, que no es otra cosa que la suma de estos tres vectores. ¿Cuánto resulta? Ajá. Menos 1.038, este vector que ves. Ahora sí es más fácil sumar componentes, me parece. Suma de fuerzas en X, 0, ¿no? Eso tendría. Una ecuación con dos incógnitas. A esto le llamo C. Suma de fuerzas en dirección Y, otra ecuación, sería mi ecuación D. Y si resuelvo este sistema por el método que más me guste, o con mi poderosa calculadora, ¿cuánto voy a tener? Ajá. F4 y F5, hay que corregirles el sentido, ¿no? F4 estaba a tracción y F5 a compresión. Entonces F4 será a compresión y F5 a tracción. Al revés, nada más. Mucho cuidado también cuando se hace esto, por si acaso. Solamente nos falta aquí hallar F6 con dirección Z, ¿no? Suma de fuerzas de Z igual a 0. Eso es. Se nos va a cancelar al hacer el reemplazo respectivo F4 y F5. ¿De dónde nos queda que F6 es 14.4 toneladas fuerza a compresión respectivamente? Súper interesante el problema, ¿no? Bien laborioso, bien razonado. Espero que también te sirva en la preparación para tus evaluaciones. Bien, con eso estamos concluyendo. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Tienes teléfonos, WhatsApp o también puedes hacerme llegar correos electrónicos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.